Vamos a hablar un poco sobre consideraciones de hardware para SQL Server. Este es un tema bastante amplio, así que lo que vamos a hacer es una introducción a diferentes temas. La presentación que yo tengo acá tiene diferentes tópicos, diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta. Ya está publicada acá. Si buscan en SlideShare /CastroM van a encontrar la PPT. Lo importante de ahí es de que están los enlaces y las diferentes referencias que voy a estar utilizando, así como está publicada la versión extendida de la presentación. Si pueden ver, es una presentación de aproximadamente 133 slides, que por supuesto no lo vamos a cubrir todos acá, pero sí les queda como referencia para que ustedes lo puedan tomar y tomar esas consideraciones posteriormente. Acá vamos a ver aquí que cuando estamos hablando de SQL Server y hardware existen diferentes consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Precisamente, más que todo, hay grandes problemas a veces que uno se puede enfrentar es el sizing. No sé si alguna vez lo han tenido que hacer. Determinar, ok, yo tengo esta base de datos, ok, cuánta memoria, cuántos procesadores, cuántos discos, qué tipos de discos, qué tipos de conexiones, qué tipo de SAN tengo que instalarle para que esa base de datos sea eficiente. Porque cuando estamos hablando de SQL Server, el hardware tiene mucho que ver, aparte de todo lo que mencionó Kenneth anteriormente sobre lo que sería el desempeño. Si eso se ejecuta sobre un hardware bastante inadecuado, vamos a tener pobre desempeño. Entonces tenemos que tener algunas opciones. Algo que es importante, que lo que pueden decir acá, tengo aquí una serie de enlaces que les voy a compartir. Los voy a levantar aquí de una vez. ¿Qué es este? Este es un blog que dice cómo seleccionar el hardware de SQL Server, especialmente para SQL Server 2012. Es una serie de recursos que ustedes pueden entrar ahí y estar verificando. Casi todas las entradas de este blog es por Glenn Berry, que igual dentro de esas opciones, si ustedes quieren entrar ya más en detalle, digamos aquí lo que presentamos en una serie ya de resultados, si quieren entrar mucho más en detalle sobre cómo seleccionar un hardware para SQL Server, pueden consultar este libro, que sería SQL Server Hardware. Precisamente esta persona que les estoy diciendo que es Glenn Berry. ¿Por qué? Acá empiezan a determinar de que dependiendo del tipo de procesador, como lo vamos a mostrar más adelante, hay procesadores ya sea de Intel o de AMD que son mejores para un data warehouse y hay procesadores que son mejores para un OLTP. Es distinto, no es de que yo pueda utilizar cualquier procesador para el SQL Server. Digamos, el benchmark, digamos. Lo que hay importante acá en este libro son los resultados de diferentes benchmarks que se han hecho sobre workloads, ya cargas de trabajo ya específicas. Entonces nos dice, ok, y nos recomienda, de hecho está incluido en la PPT, nos dice cuáles son los procesadores más recomendados para un data warehouse, cuáles son los procesadores más recomendados para un OLTP. Entonces, ¿por qué es que es importante considerar esto? Esta sería la pesadilla que podemos tener en un servidor de SQL Server, que sería, la aplicación está lenta, van al servidor de SQL Server y todo está al tope, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta acá también de que a pesar de que uno tenga un buen hardware, también hay que considerar la codificación. Sí. Pero también hay que tomar en cuenta de que si yo tengo una buena codificación sobre un mal hardware, igual, ¿qué pasa? Tengo mal desempeño. Entonces, es una combinación de ambas opciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que tomar en cuenta? Voy a tener que tomar en cuenta cantidad de memoria, vamos a ver acá,
igual, la pesadilla continúa, que eso es lo que estaba diciendo. Si nosotros tenemos una pobre arquitectura de aplicaciones o una pobre arquitectura de Transact SQL, nuestro SQL Server va a estar lento. Si tenemos una propia estrategia de índices, como lo mencionamos anteriormente, si tenemos índices de fragmentación, no estamos utilizando todas las opciones, tenemos una configuración lenta. Después, algo que es importante, que es la configuración de las instancias. No sé si algunas veces ustedes se han encontrado con que el cliente quiere ejecutar el Data Warehouse, quiere ejecutar el OLTP, quiere ejecutar un Analysis Services, Integration Services, y todo en la misma máquina. Vamos, esa sería la pesadilla, precisamente, y podrían llegar a esta pesadilla, que sería esto. Entonces, lo primero que hay que tratar de hacer es de que cuando ustedes están pensando en el hardware para SQL Server, tienen que pensar en lo que sería el ambiente ideal. Digamos, aquí es como dice, yo pido lo que necesito, si me lo otorgan, bien, si no, yo ya dije. Precisamente, todos saben ya acá que cuando nosotros tenemos un servidor de SQL Server, ¿qué es lo que hace SQL Server con los recursos de hardware? Los consume todos. Todos. El SQL Server está hecho para consumir todos. Más que todos, ustedes tienen la versión de SQL Server Data Center. La versión de SQL Server Data Center, ¿cuáles son los límites? Por ejemplo, puedo tener fácilmente 2 terabytes de memoria y además puedo manejar 256 cores. Entonces ahí ya tenemos una máquina bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dependiendo de lo que ustedes quieran correr, digamos, si quieren correr un OLTP, tienen que tener un servidor dedicado para eso. Si tienen que ejecutar un Analysis Service, van a tener que tener un servidor dedicado para eso, porque SQL Server siempre compite. Y hay otra consideración que hay que tomar en cuenta ahora, que se agregó con SQL Server 2012 y SQL Server 2014, que es con Analysis Services. Analysis Services ahora tenemos 2 versiones. ¿Lo recuerdan? Teníamos el Analysis Services multidimensional y el Analysis Services tabular. ¿Qué pasa si pongo los 2 Analysis Services en el mismo hardware? No camina la cosa. ¿Por qué? Porque el Analysis Services tabular, ¿dónde pone los datos? Los pone en memoria. Está en memoria. Entonces compite con los recursos del Analysis Services multidimensional. Entonces cuando quieran procesar su cubo de multidimensional, toda la memoria va a estar siendo utilizada por el modelo tabular. Entonces van a entrar en conflicto. Ahora que hablo de índices y memoria, en SQL Server 2014 se agregó algo muy interesante, que eran las In-Memory Databases. Entonces, ¿qué es la opción? Si no lo han utilizado, la opción es de que ustedes puedan tener una base de datos, determinan cuál es la base de datos, que es el hot table, digamos que es la tabla que está siendo más utilizada y quieren optimizar el desempeño. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Le dicen Memory Optimize. Eso es todo lo que tienen que hacer. A partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa con esa base de datos? Está en memoria. Se va a pasar a memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con su servidor? Tiene que tener suficiente memoria para poder tener esa tabla ahí, viva en memoria. De hecho, se recomienda tener de 2 veces a 3 veces la cantidad de memoria física con respecto a los datos que yo tengo en la tabla. ¿Lo ven? Entonces ya es muy común ahora estar viendo servidores de SQL Server que tienen muchos gigas de RAM. Ya servidores con 16 gigas, 32 gigas, 64 gigas, ahora es más común ver de 128 gigas en RAM de SQL Server. Y más que todo, si van a estar pensando en lo que sería en Memory Optimized Tables, precisamente. Entonces ven que tengo aquí diferentes aspectos que tengo que estar considerando. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi base de datos sea rápida, lo más rápida que yo pueda. Entonces, hay que tomar en cuenta también que dependiendo de la versión de SQL Server, así va a ser la capacidad que él tiene de utilizar el hardware. ¿Qué pasa si yo tengo una máquina que tenga 128 GB en RAM, tiene 32 cores?
e instalo SQL Server estándar. ¿Qué es lo que va a pasar? No utiliza todos los recursos. No lo va a utilizar. Por más hardware que ustedes les pongan, no lo va a estar utilizando. Después, ¿qué es lo que pasa igual con la versión estándar con respecto al paralelismo? La cantidad de hilos paralelos que puede tener el estándar es limitado. En el Enterprise o en el Data Center utiliza todos los procesadores, utiliza toda la memoria. En el estándar no. Entonces ahí es un punto bastante interesante donde hay que combinar el hardware con las licencias. Porque de nada sirve que le den a usted un super servidor si instalan una versión estándar de SQL Server. Que casi siempre eso es un problema con respecto a licenciamiento, cuando estamos con problemas de costos. Entonces, si nosotros si queremos alto rendimiento, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, una versión de SQL Server que lo soporte, que sería el SQL Server Enterprise, que ese me utiliza todos los procesadores, me utiliza toda la memoria, y si yo quiero todavía utilizar mucho más, sería el Data Center. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro servidor sea como lo más rápido que pueda. Sí, señor. Eduardo, en la diapositiva anterior dice nunca utilice. Ok, acá, como dice ahí, nunca utilice el hardware de una base de datos vieja para una nueva versión de SQL Server. Usualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo estoy corriendo ahorita un SQL Server 2008 o un SQL Server 2012, ese servidor fue comprado hace varios años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Usualmente, si fue comprado, digamos, extremo para SQL Server 2005, el tipo de procesadores y la tecnología que existía en 2005 ya ha sido superada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese hardware no me va a dar el mismo desempeño que un hardware nuevo. Esa es la principal diferencia. Con respecto a SQL Server 2014, SQL Server 2014 está hecho precisamente para dos cosas, que son los cambios que ellos tuvieron. Primero, que eran los Memory Optimized Tables. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si en mi servidor viejo yo lo que tenía era memoria de 1333, que era la más vieja, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo hago un Memory Optimize? Esa memoria es 3 veces más lenta que la memoria que yo tengo ahora en un servidor nuevo. Entonces, por más que yo le diga Memory Optimize, el desempeño que voy a obtener en el hardware viejo no es el mismo que voy a obtener en el hardware nuevo. Después, otro detalle, en SQL Server 2014 se agregó algo que se llama el Buffer Pool Extension. El Buffer Pool Extension asume que su servidor puede contar con servidores o con discos rápidos. Entonces, si los controladores que usted tiene en su servidor viejo no soportan los discos duros más rápidos, ¿qué va a pasar? Por más que usted le configure el Buffer Pool Extensions en SQL Server, siempre el cuello de botella es el disco. Incluso si ustedes tienen un servidor muy viejo, ese servidor muy viejo puede ser de que no soporte Solid State, que es lo recomendado para el Buffer Pool Extension. ¿Cierto? Si ustedes quieren configurar Buffer Pool Extension en SQL Server 2014, lo ideal es que esté en un Solid State. Y cuando hablamos de Solid State, ahí tenemos que empezar a decir, ¿qué es Solid State? ¿El mismo que compro para la notebook? No. Los discos duros de Solid State para las notebooks tienen cierto límite en cuanto a lecturas y escrituras que se hace, porque eso es memoria. Tiene un límite. Entonces ya se han hecho pruebas donde uno pone un disco duro de Solid State normal a un SQL Server 2014 y ¿qué es lo que va a pasar? Se quema como a los 3-6 meses por la cantidad de lecturas y escrituras, y se quema porque se gasta. Entonces para eso es de que existen ya discos duros de estado sólido, ya sea proveídos directamente por HP o por Dell o por IBM, que son específicos para servidor, o existen tarjetas de Solid State, como la que serían de Fusion IO. ¿Lo han oído? Fusion IO. Vamos a hacerle publicidad. Fusion IO
aquí se puede ver, ellos se encargan precisamente de proveer tarjetas que ustedes pueden poner en sus servidores PCI, y lo que tiene cada una de esas tarjetas es memoria. Entonces, si están hablando de solid state, digamos, para obtener mayor desempeño, recuerdan que todo el mundo dice, si tiene problemas en la base de datos, verifique la velocidad de sus discos y trate de poner el TempDB en los discos duros más rápidos para poder acelerarlo. Particione la base de datos para que las tablas, los file groups que están siendo más utilizados estén en los discos duros más rápidos. Entonces, la versión industrial, o sea, ya pensada para servidores, para poder obtener esos desempeños de solid state, un referente es Fusion.io. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Tienen su servidor, tienen toda su enclosure, compran una tarjeta de Fusion.io y la ponen. Para Windows es un disco duro más. Es un disco duro más. Ustedes lo ven como un disco duro, SQL Server lo ven como un disco duro y ya pueden empezar a trabajar. Entonces, esa sí está hecha para trabajar en un servidor. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede ser que si tengo un hardware muy viejo, ¿qué puede ser? Que los buses que tienen esas tarjetas madres no me soportan estas tarjetas. O lo peor que puede hacer, entra en modo de compatibilidad hacia atrás. Recuerdan que hay diferentes versiones de PCI en los conectores. Entonces yo puedo tener una tarjeta súper rápida o puedo tener un disco duro súper rápido, pero se va en compatibilidad hacia atrás. Entonces no le estoy sacando el provecho. El ejemplo más sencillo es con SATA. Ustedes han visto SATA, digamos que se lo ponen a las notebooks o a los servidores. SATA 1, SATA 2, SATA 3. ¿Qué pasa con los discos duros que son SATA 3? Lo más sencillo. Es un bus de 6 gigabits, ¿cierto? Pero si lo ponen en un conector de SATA 2, ¿qué pasa? Se pasa a 3. Entonces estoy desperdiciando el disco. Entonces esa es una de las consideraciones que tienen que tomar en cuenta. Si me hablan de alta disponibilidad, ustedes pueden tener estas tarjetas y pueden poner 2 tarjetas y las ponen en espejo. También existen otros proveedores de discos duros acá que pueden tener ahí. Entonces, cuando hablamos de rendimiento de SQL Server, tenemos diferentes opciones. Está primero tomar en cuenta el diseño de la base de datos, lógico, físico, el servidor, la configuración del servidor, los índices, tener el Transact SQL bien optimizado, pero necesitamos también un hardware que lo soporte. Dentro del hardware que lo soporte, vamos a ver aquí algunos detalles. Pueden ver ahí, ven que el desempeño de un SQL Server está dado por diferentes factores. Si lo pueden ver ahí, está primero el sistema operativo, que sería cuánta memoria le puede asignar el sistema operativo al SQL Server. Vamos, en este caso uno trataría de que el SQL Server esté solito ahí y que no hay nadie que le estorbe. Vamos, que le estorbe, digo, cualquier otro programa que no sea SQL Server. Después sería la cantidad de CPUs. En este caso, cuando hablamos de CPUs, dependiendo del hardware, más adelante lo mencionamos, que sería el NUMA Architecture. ¿Recuerdan NUMA? Cuando ustedes tienen unos servidores que tienen muchos cores, por ejemplo, tienen 64 cores o tienen 128 cores, o incluso con los que están de moda ahora de 32 cores, casi siempre. Ahora es como que los servidores más pequeños que uno puede comprar al fabricante. Eso lo que hace es de que en cada socket vienen varios cores y esos están puestos en tarjetas y esas tarjetas tienen que comunicarse con la memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando de NUMA, en NUMA, ¿qué es lo que voy a tener? Un conjunto de CPUs dedicados a un proceso que tienen que acceder a memoria. Entonces, lo que nos interesa es la velocidad de ese bus. ¿Por qué? Porque en los servidores más sencillos, lo que se hace es que tiene todos los cores que están en diferentes sockets, tiene toda la memoria que está en diferentes bancos de memoria, pero hay un solo bus. ¿Y en qué se me convierte ese bus? En un cuello de botella en el servidor. Entonces, usted puede tener un servidor con un montón de cores, puede tener un servidor con un montón de memoria, pero la transferencia entre ellos es lenta, porque solo tiene un bus. Entonces, ahí uno tiene que ver la velocidad del bus que tiene entre esos bancos de memoria y el CPU. Eso hay que considerarlo. Y eso solo es entrando en el detalle del server. Hay que entrar al detalle del server para poder leerlo, porque usualmente uno solo se queda en las opciones como globales. Las controladoras de I/O, igual, la misma idea. Si yo tengo
unos discos duros o una SAN que me da cierto performance, ahorita lo vamos a ver, que sería el disarray, me da cierto performance, pero si las controladoras no lo obtienen, ¿qué va a pasar? Tengo otro cuello de botella en las controladoras. De hecho, la cantidad de controladoras o HBAs que yo puedo tener en el servidor me afectan el rendimiento. ¿Por qué? Si mi base de datos es muy grande, voy a tener normalmente mis discos asociados con una SAN. La SAN me da cierto performance y los discos me dan cierto performance, que es cantidad de transferencia por segundo, gigabits por segundo. Si yo tengo un servidor que tiene una gran cantidad de discos o de asignado en la SAN, pero solo tengo un HBA, y el HBA tiene un límite de gigabits por segundo, entonces ¿qué va a pasar? Por más que me dé el throughput la SAN, el servidor no puede leer tanto. Entonces usualmente ahora se acostumbra a tener varios HBAs en cada servidor. No sé cómo los tienen ustedes, pero tengo que tener varios, y si es posible poder tenerlos en equipo o en team. Esto es lo que estaba diciendo. Precisamente el tamaño del caché del procesador también es importante, a veces uno no lo toma en cuenta. Recuerden que ahora todo se maneja en memoria, entonces está subiendo entrada, salida, entonces yo debería tener aquí, escoger procesadores que tengan un caché bastante rápido. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es tener un servidor de este tipo. No importa qué es lo que le ponga, voy a poder tener velocidad. Sin embargo, lo que a veces pasa es lo siguiente, que era lo que les decía. ¿Cuál es el peor escenario que pueden tener con SQL Server? Que ustedes le dicen, necesito un servidor, y lo primero que hacen es, si es que está asignado es, me está sobrando este server. Me sobra este server y con este tienen que jugárselo. Entonces, ahí tenemos un problema con respecto al rendimiento. Entonces, por más que el programador lo optimice, ¿qué es lo que va a pasar con el SQL Server? Va a estar lento. Otro de los aspectos que pasa mucho, usualmente, en la charla anterior se mencionó mucho lo que eran los IOPS por segundo. Entonces, ¿cuál es el principal problema que se puede tomar uno en cuenta acá? Uno tiene específicamente problema de rendimiento en SQL Server. Ya el programador o el DBA ya lo optimizó, todos los transacciones SQL, ya no le puede hacer nada. Pero sigue lento. Va y revisa el servidor y memoria, le sobra. Después, CPUs, está como al 10%, pero sigue siendo lento. ¿Quién es el sospechoso? El siguiente sospechoso. Los discos. Pero va y revisa, y los discos tienen un montón. Pero ¿qué se le olvida a la gente a veces hacer? Una prueba de velocidad de los discos. Y además, usualmente, cuando estamos hablando en ambientes de SAN, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el servidor y se le asignó discos en la SAN. ¿Qué es lo peor que puede pasar en una SAN para un SQL Server? En cuanto a asignación de espacio. Ustedes dicen, bien, si ustedes toman una SAN de las normales y le dicen, la instalan, tienen sus discos, hacen todo automático, entonces ustedes van a crear espacio entre la SAN, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Crear un nuevo LUN, ¿verdad? Un nuevo LUN. Le dicen, ok, ¿cuánto espacio quiere? 10 teras. Ok, y ustedes le piden al server, bueno, voy a seguir las mejores prácticas de SQL Server, voy a tener el data file en un lado, voy a tener el log en otro lado, el tempdb en otro lado, entonces yo le pido LUNs. Por default, ¿cómo trabajan las SANs? Los LUNs son lógicas, y la SAN es suficientemente inteligente, digo yo inteligente, ¿verdad? Entre comillas, para poder asignar los discos dependiendo dónde el crecimiento de espacio. Yo asigné 10 teras, pero en realidad esos 10 teras pueden estar distribuidos en cualquiera de los discos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora si yo lo dejo así por default? ¿Si dejo la SAN por default? Digamos que esa SAN es una SAN corporativa y está siendo utilizada por diferentes sistemas. ¿Qué pasa?
mis bases de datos o mi data file de SQL Server puede terminar siendo compartida físicamente con otras aplicaciones. Lo peor que les puede pasar es que tengan en esa misma SAN tengan espacio para máquinas virtuales. Entonces tienen VHDs de máquina virtual que podrían, si está así siendo configurado, en el peor de los casos podría estar chocando con su, no chocando, sino que utilizando los mismos discos que están utilizados para su data file de SQL Server. Aquí empieza todo un problema de dimensionamiento de la SAN y de configuración de la SAN. ¿Por qué? Porque cuando crean los LONs van a tener que pedirle al administrador de la SAN que les asigne directamente los discos. O sea, que no deje que la SAN sea tan inteligente. ¿Para qué? Para asegurarse que usted tiene en la SAN discos asociados directamente a su LON. Ahí hay un problema. El problema es que cuando yo hago eso, se va a desperdiciar espacio. Porque a veces, dependiendo de los discos que tenga en la SAN, digamos que tenga, por ponerles un ejemplo, discos de 1 tera. Estoy inventando el número. Son discos de 1 tera. Y yo le pedí un espacio de 500. ¿Qué es lo que va a pasar con ese disco? Se está perdiendo. Digamos, si yo se lo pido exclusivo, físico. Aquí estamos hablando de físicos. Sí, la única forma de uno darse cuenta es ir a ver la distribución y la administración de la SAN, digamos. Porque usualmente pasa eso. Uno hace y sigue las mejores prácticas de SQL Server, de separación de discos, que cabezas, uno cuenta la cantidad de lecturas y escritura que aguanta el disco y ya lo divide. Se lo pide a la SAN, ¿verdad? O al administrador de la SAN y le dice, sí, lo hice, pero usualmente no lo hicieron. En la mayoría de los casos. Y la única forma de poder darse cuenta es yendo al software de administración de la SAN, donde yo veo la distribución. ¿Por qué? Porque por default está en modo automático los LONs. Y es que no les gusta esa opción a los administradores de SAN, porque cuando uno empieza a pedir discos específicos para una aplicación y después le empieza a pedir alta redundancia, digamos con algún tipo de write, entonces sobre esa aplicación me va a estar consumiendo por lo menos 16 discos. Y que ese espacio todavía no es utilizado. Entonces ya empiezan a decir, pero ¿por qué no dejamos que sea automático para que optimice, etcétera? Entonces, eso es un problema. E incluso pueden buscar los papers, digamos, ya HP tiene papers específicos de configuración de SAN para rendimiento de SQL Server. Y les dice cómo la tienen que configurar. Igual Dell. Dell tiene una opción, digamos, de un paper ya, donde me dice, ok, esta es la configuración que Dell o que el fabricante recomienda para poder sacar el mejor desempeño al SQL Server y a la SAN, porque si no empieza a pasar eso que les menciono, se mezcla todo, entonces no tengo el rendimiento adecuado. Más que todo ahora, hablando ya de la SAN y hablando relacionado ya con las nuevas tecnologías de SQL Server, si van a comprar una SAN, deberían comprar una SAN que ya soporte almacenamiento escalar, o sea, diferentes tipos de discos. Y entre esos tipos de discos, que se incluya que la SAN soporte Solid State. ¿Para qué? En el caso de SQL Server, para solicitarle un LON que esté en Solid State para poder activar el Buffer Pool Extension. ¿Lo ven? Entonces tengo que tener en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque, redondeando estos, si cuando hablamos con un espacio en disco y tenemos problemas de rendimiento, usualmente nos dicen que nos dan más espacio, pero no nos dicen si es espacio compartido o no, que sea espacio dedicado. Vamos a ver aquí ahorita un poco de números que vamos a ver que es importante con respecto a los procesadores. Dependiendo de la versión de SQL Server que ustedes tengan, así van a ser los procesadores que él puede utilizar. Entonces, cuanto más procesadores tenga uno, lo debería estar bien.
Ahí entramos en un dilema que ustedes tienen que probar en cuanto a la cantidad de procesadores en SQL Server. Hay un parámetro en SQL Server que se llama máximo nivel de paralelismo. No sé si lo han visto. Por default está en 0. ¿Y qué significa que está en 0? Use todos los procesadores. Y lo que me va a hacer es que, lo que me indica es que yo puedo tener que para una consulta, si es necesario, puedo utilizar varios procesadores para resolver esa consulta. Dependiendo del tipo de dato, esto ya se han sido pruebas que se han hecho diferentes autores, dependiendo de los tipos de datos, hay algunos, o el patrón de distribución de los datos, para estar más seguro, hay algunos autores o algunos consultores que recomiendan ponerlo en 0 para que utilice los máximos, y otros que recomiendan ponerlo en 1 para que utilice solo un procesador. Ahí la única forma de darse cuenta cuál es el mejor rendimiento de ustedes que yo he visto es prueba y error. Probar su distribución de los datos. ¿Por qué? Si el servidor tiene muchos datos y yo tengo una consulta y esa consulta es distribuida entre 8 cores, ¿qué es lo que va a pasar? Dura más por la coordinación entre los cores. Esa es una de las hipótesis. En cambio, dependiendo, yo podría cambiarle a que utilice 1, entonces tengo un 1 dedicado solo a eso. Pero hay que ver que yo tengo un procesador dedicado a eso, también implica que yo podría tener varios hilos por procesador. Eso es completamente válido. ¿Y cómo sabe SQL Server si puedo utilizar varios hilos por procesador para obtener los resultados o poder leer de disco? Dependiendo de la cantidad de discos que yo tenga. Entonces, usualmente, el ejemplo más típico es el TempDB. El TempDB usualmente se va a poner en una partición o disco por separado, ¿cierto? Y en las mejores prácticas se dice que el TempDB tiene que ser dividido en varios files. Usualmente se ha dado, la regla general es de 1 a 1. Por cada core, por cada CPU, un file. Para que cuando haga las consultas en paralelo, él va a asignar 1 por cada uno de estos. Aquí empieza, hay un límite que ya se han hecho varias pruebas, ya igual de consultores. ¿Qué pasa si mi servidor lo que tiene son 64 cores? ¿Creo 64 files para TempDB o no? Ahí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya tendría demasiados archivos. ¿Ven? Entonces, dividir también demasiado da problemas. Usualmente, el número que han llegado diferentes gentes que estado haciendo temas es un número alrededor de 16 files para TempDB, sin importar el tamaño de o la cantidad de CPUs que tenga el servidor. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere tener? Lo que quiere tener es un servidor que sea balanceado. En lo que sería balanceado es precisamente que todo esté alineado. ¿Qué es lo que está alineado? Las licencias, el hardware, que está alineado la SAN, que está alineado los HBAs, que esté alineado también la velocidad de los HBAs. Si yo tengo switch de SAN, que tenga la velocidad. No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes tienen una SAN, compraron todo nuevo y por ahí les dicen quiero reutilizar los switches. ¿Qué es lo primero que tienen que verificar con esos switches? La velocidad a que trabajan. Si es un switch de SAN muy viejo, ¿qué es lo que va a pasar? La SAN es mucho más rápida que el switch. Entonces el switch de SAN se vuelve el cuello de botella. Es la misma historia cuando ustedes tenían las redes, ¿recuerdan? Cuando teníamos redes de 10, las redes de 100 y las redes de 1 giga. ¿Qué pasaba si ustedes tomaban y dentro de su red lo que ponían era un concentrador, ya no un switch, sino que un concentrador de 10 en una red de 1 giga de switch? ¿Qué pasaba con todo lo que estaba pegado ahí? El rendimiento era malísimo. Igual, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con el hardware para SQL Server. Todos tienen que
estar verificando. Por ejemplo, aquí, este es un ejemplo de máquina que sería 40 cores, 80 con hyperthreading, 128 GB en RAM y 2 TB de disco. Suena grande, ¿verdad? Suena un buen servidor, pero él solito no hace nada. O sea, hay que tomar en cuenta las otras opciones que están ahí relacionadas. Por ejemplo, cuántos discos, si tiene discos locales o no tiene discos locales, si tengo o no capacidad de ponerle tarjetas de solid state para poder acelerar ciertas cosas. Si el servidor, la forma en que se conecta a la SAN, si tiene solo un HBA, si tiene varios HBAs, la velocidad a la cual se conectan, el throughput que él me puede dar. Por ejemplo, acá yo tengo que empezar a medir ese rendimiento. Ese rendimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a ver algunas opciones. Por ejemplo, aquí tenemos unos números. CPU. Un CPU puede consumir, así, a grosso modo, estos son datos del año pasado, 300 megabytes por segundo, que es la máxima por núcleo. Entonces, si yo tengo 4 núcleos y todos están trabajando a full, ¿cuál es el throughput que puedo lograr con esa máquina? De entrada a salida, 1.0 gigabytes por segundo. Después, la memoria. Si tengo la velocidad de la memoria, recuerden que podemos tener Memory Optimized Tables. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo puedo leer esa cantidad de datos con los CPUs, ¿qué es lo que debería tener? Memoria que me dé ese throughput. Por ejemplo, DDR3 me puede dar 10 gigabits, 10 GB por segundo. Después, ¿qué me hace falta ahí considerar? La velocidad del bus. Si yo tengo un CPU muy rápido, tengo una memoria muy rápida, ¿qué es lo que tiene que haber? El bus tiene que soportar esa velocidad. Los servidores más avanzados y más caros, lastimosamente, me ofrecen varios buses. Entonces, por banco de cores o por banco de CPUs, me ofrecen un bus dedicado para ese banco con los otros bancos de memoria, para que cuando un CPU está usando una memoria, unos bancos de memoria, ellos tienen un bus para poder estar hablando entre ellos. Igual, hay que considerarlo. Después, PCI, tenemos diferentes velocidades de PCI, donde podemos conectar todos nuestros dispositivos. Entonces, dependiendo del servidor, ese va a tener una versión de PCI. ¿Qué ponemos en los PCIs? Usualmente, las tarjetas, las HBAs, las vamos a poner ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? La velocidad del bus del PCI. Por ejemplo, PCI-E me soporta hasta 8 GB por segundo. Aquí estamos dejando todavía de lado la velocidad de las HBAs, ¿verdad? Para poder llegar a la SAN. Recuerden todo lo que puede procesar por segundo este señor. Y estamos hablando puramente de entrada-salida en bruto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Los PCIs, después esto va a ir conectado a la SAN. Ahora vamos a tener que considerar otras cosas. ¿Han oído hablar de lo que sería redes convergentes? En las redes convergentes ahora lo que se está haciendo mucho es hacer FCOE, Fiber Channel over Ethernet, en donde ya hacemos la conexión pero a través de Ethernet hacia el storage. La única consideración que tenemos que tener en cuenta ahí es que los switches de Fiber Channel sobre Ethernet nos den el throughput que nosotros necesitamos, porque de nada me sirve tener tarjetas muy rápidas, procesadores muy rápidos, buses muy rápidos dentro del servidor, si la conexión a la SAN es de menor throughput. Y si se encuentran por ahí Fiber Channel sobre Ethernet, se tienen que asegurar que la SAN soporta nativamente Fiber Channel over Ethernet. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Usualmente, cuando una SAN normal no soporta Fiber Channel sobre Ethernet, ¿qué es lo que hacen? Le ponen un aparato que lo que hace es la conversión. Entonces, ahí estoy perdiendo throughput. Pierdo, porque hay que hacer conversión de protocolo. ¿Lo ven? Entonces, casi tiene que estar todo nativo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Aquí, en el almacenamiento, ya hemos hablado de lo que sería la SAN. La SAN, cuando estamos pedimos diferentes cabezas, en este caso, discos. ¿Para qué pedimos los discos y la velocidad? Para saber el throughput que yo puedo obtener de esos discos.
porque igual, de nada me sirve tener CPU rápidos, buses rápidos, memoria rápida, tarjetas rápidas, red rápida, conexión rápida, si llego a los discos y son 7200, por ejemplo. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta, que sería aquí, que es la cantidad de IOPS que me va a poder dar cada disco. Existe algo que, un tool que si está en la PPT, que la pueden bajar después, que es lo que sería el SQL.io. El SQL.io lo que me permite es poder saber la tasa de transferencia que me va a estar dando los discos que yo tengo conectados. Entonces yo puedo venir, pido que me instalen todos los discos, me conectan a Windows, lo único que ve es A, B, C o D, ¿verdad? Solo de letras. Entonces yo puedo correr el SQL.io para saber cuál es el throughput que me están dando esos discos. ¿Por qué? Si tengo discos duros lentos, mi sistema es lento. Entonces hay una forma, entonces yo podría ir y preguntarle a la gente de la SAN, ok, ¿cuál es el máximo throughput? ¿Cuáles son los discos o la velocidad que me da? Entonces una forma es que yo le puedo decir, asígneme un disco, y empiezo a hacer estas pruebas. Entonces yo saco la máxima cantidad de IOPS por segundo para ese disco. Dependiendo de mi sistema, dependiendo de la cantidad de entrada-salida que yo requiero, entonces así va a ser la cantidad de discos que yo necesito. Es la única forma de poder aumentar los IOPS, es con más discos. Y ahí ya viene con las estrategias de particionamiento de SQL Server, que yo tengo que empezar a dividir para que me caigan en diferentes discos físicos para poder después hacer en paralelo. Y si tengo muchos procesadores en SQL Server, ¿ahí qué me sirve? Máximo degree of parallelism en 0, porque tengo 32 cores, tengo 32 discos, para poner un ejemplo que está alineado, asignados a SQL Server. Entonces prácticamente, eso sí se da cuenta Windows, y SQL Server, un procesador por disco va a ir recorriendo, y va a ser en paralelo, para obtener mayor desempeño. Igual, ahí está considerar todo lo que sería los solid state de Intel. Entonces aquí hay ciertas consideraciones de las tasas de transferencia, eso también lo tienen que considerar. De nada sirve si tienen un disco muy rápido en la SAN, si la tasa de transferencia entre la SAN y los controladores de la SAN es lenta. Entonces si yo tengo muchos discos y tengo que sacar un throughput hacia afuera, ahí siempre hay conectores hacia la SAN va a tener conectores hacia el mundo. Ese conector hacia el mundo tiene que tener el throughput suficiente para que pasen todos los bytes. Y aquí ya empezamos con diferentes opciones que a veces le juegan a uno distinto en hardware, porque existen el DAS y existe el SAN, y ahora no sé por qué se ha puesto de moda comprar DAS, ¿cierto? Entonces hay algunos DAS que están hechos para file server, fueron creados para file server. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted lo utiliza? Como no ve solo el storage, si utiliza un disco o una arquitectura que fue pensada para file server y le pone una base de datos ahí, ¿qué es lo que pasa? El rendimiento que obtiene no es el otro. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Hay que tomar en cuenta, como dice ahí, prácticamente en la trayectoria de los datos, y que sea la trayectoria completa. El ancho de banda de los HBAs, el ancho de banda de las tarjetas de red, el ancho de banda del fabric, ancho de banda de transferencia, ancho de banda de los switches, y ya después dentro del server. Ancho de banda de entrada-salida del servidor, ancho de banda de las tarjetas, y de cada uno de los componentes. Como pueden ver, sí hay que considerar bastantes cosas a la hora de elegir un servidor. Aquí, dependiendo también los sistemas, fibra canal o hay SCSI, aquí hay dos versiones usualmente siempre la SCSI ha sido más lento hasta hace unos años, a menos que sea una SAN muy nueva. Si es una SAN muy nueva y ofrece iSCSI, y si ustedes instalan con Windows 2012 R2 y le instalan varias tarjetas, y las tarjetas tienen soporte para RMA, ven todo lo que hay que alinear.
tienen soporte para RMA, obtienen un throughput tan bueno como es de fibra canal. O incluso el RMA, si usted le pone 5 tarjetas, se hablan entre ellas y empiezan a hacer consultas en paralelo hacia la SAN. Y me obtiene mayor throughput. Entonces, pero se tiene que considerar todo eso. Y está soportado en 2012 R2. Es ya cuestión de conexión hacia la base de datos. Como pueden ver, ¿qué es lo que considero? Los HBAs, los switches, el caché que tengo en el procesador, la memoria y el procesador precisamente que voy a tener. Igual tienen que elegir ahí las diferentes velocidades, en este caso dependiendo del PCI, que van a tener que estar haciendo. Si tienen un DAS, va a ser un poco más lento, pero también es posible. Entonces, si consideramos esto, aquí hago un ejemplo de un servidor, tenemos diferentes velocidades de servidor. Vean que yo puedo tener aquí un servidor de 4x8, 300 megas por servidor, 9600 megas por segundo, da una tasa de transferencia, todos trabajando a full, de 10 GB por segundo. Después tengo fibra canal 12 por 8 gigabits. Ven, vieron la cantidad. ¿Por qué se da 12 por 8? Para poder llegar al throughput que podrían tener teóricamente soportar mis procesadores, 10 GB por segundo. Los discos, vea la cantidad de discos. ¿Lo ven? 64 por discos de 15.000 revoluciones. ¿Para qué? Porque el throughput que tienen es de 150 MB por segundo. ¿Para qué? Para poder llegar al throughput máximo que podría soportar mi sistema, que sería 10 GB por segundo. Entonces aquí es donde ven que hay que empezar a analizar. ¿Qué pasa si alguno de estos componentes es más lento que los demás? Se convierte en el cuello de botella. Entonces yo podría tener diferentes casos extremos. Podría tener el servidor, que es lento, con mucha memoria y con mucho CPU. Puedo tener una SAN, que es rápida, pero siempre la tasa de transferencia es lenta. Entonces, ¿qué es lo que puede ser? Alguno de los componentes del trayecto, o puede ser de que tengo muy pocas tarjetas en el servidor, entonces no pueden leer en paralelo. Entonces, por más que el servidor pueda pedir y por más que la SAN pueda enviar datos, ¿qué es lo que va a pasar? Las tarjetas son el cuello de botella. Entonces ven que tengo diferentes opciones. En cuanto a SAN y PCI, ustedes pueden elegir ahí el PCI más nuevo. Y RAM, en cuanto a memoria, siempre mucha RAM es buena. Mucha RAM es buena. Entonces ahí sí, ahí ya determinar cuántos CPUs, cuánta RAM necesita una aplicación, ya entramos ahí en sizing, ya no es tanto el hardware, ya sería sizing. En el mundo ideal para hacer sizing, la forma exacta de hacer un sizing es que la aplicación ya esté terminada. Y la única forma de poder obtener cuántos CPUs y cuánta memoria necesita esa aplicación es hacer simulaciones, hacer un throughput, hacer cargas de trabajo simuladas. Pero eso implica que la aplicación está terminada y que la base de datos está terminada. Porque en el caso de que sea un sistema nuevo, que no ha estado diseñado, que no se sabe la base de datos, no se sabe qué va a estar escrito, y no se sabe el tamaño ni la cantidad de usuarios, está un poquito difícil hacer el sizing. Entonces lo más que puede hacer es tomar en cuenta números globales de desempeño e instalar la aplicación ahí. Y una vez que está en producción, empezar a hacer el tuning. Sí. Porque lo ideal, por ejemplo, no sé si ustedes han comprado alguna vez una solución de paquete como SAP. Ellos ya sí tienen muy bien medido cuáles son los requerimientos de hardware que necesitan y el rendimiento que tiene que dar. Entonces ven de que igual tienen que tomar en cuenta la distribución de los discos en las diferentes SAN, en los longs y los longs que tengan discos duros específicos. Considerar todo esto, ¿sí? ¿Vale la pena? ¿Sí? ¿Por qué? Porque podríamos llegar a tener aquí, vean que dice cantidad de bytes leídos por segundo. ¿Ven el número? Y además los CPUs tienen un comportamiento bastante distribuido. Y además vean que se están utilizando los CPUs.
¿Por qué es importante tomar en cuenta todo esto? Es porque igual, por las tendencias que hay, cada vez los servidores que vamos a tener para un SQL Server o para una base de datos son más grandes. Y si queremos tenerlo optimizado, tenemos que asegurarnos de que todos los componentes estén alineados con la velocidad adecuada, porque si no, vamos a obtener mal rendimiento, a pesar de que los Transact SQL hayan sido optimizados.